Hola amigos, soy Exim. Hoy les quiero platicar sobre las primeras 5 cartas del método Lenormand. Este es un método de adivinación muy antiguo. Entonces, amigos, hoy vamos a tener nuestra primera lección. Y la primera lección se va a tratar de hablar un poquito de los significados de las primeras 5 cartas y empezar a usar, a practicar nuestra imaginación y sobre todo nuestra intuición. Entonces empezamos con la número 1 y es la carta del caballero. El caballero tiene una carta chiquita del 9 de corazones. Entonces el caballero y en la carta chiquita esa no va a cambiar. Siempre, aunque sea otras cartas, aunque sea diferentes, ¿verdad? Con diferentes simbología o lo que sea, eso siempre va a ser lo mismo. El caballero y la carta pequeña con el 9 de corazones. Primeramente significa o tiene los significados de mensaje, hombre joven y atractivo, interés amoroso, pero muy importante, medio de transporte, puesto que está llevando algo o trayendo algo porque el caballo se está moviendo, correo, buenas noticias y visitantes, como que alguien te va a venir a visitar o tú vas a ir a visitar a alguien. Entonces, el mensaje es positivo, puesto que él va muy contento caminando y todo se ve bien, ¿verdad? Entonces pensamos que la mayoría de las noticias que van a llegar van a ser positivas, a menos que unas cartas negativas estén alrededor. Ahora nos vamos con la segunda carta que tiene el 6 de diamantes y es el trébol. Entonces el trébol es una planta pequeña, entonces relacionamos el trébol con la suerte, pero con una suerte que pequeña o como una suerte de juego, de azar, ¿verdad? Entonces se puede decir que la carta del trébol habla de juegos de azar, es decir, al casino, ganar, o una, una oportunidad, pero de un tiempo pequeño, vaya. Hay un tiempo de oportunidad para que tú puedas buscar algo, hacer algo, emprender algo. Es una oportunidad, pero es una oportunidad corta. Y si se trata de suerte, de ganar dinero, lo que sea, siempre va a ser un poco menos, puesto que la plata es chiquita. Entonces estamos hablando de que vas a ganar poquito y de que el tiempo de una oportunidad para que tú realices algo, ese tiempo va a ser pequeño. Entonces de eso habla esta carta. Y vamos al número 3, que es el barco. El barco tiene el 10 de espadas. Y el barco, pues como ustedes se lo pueden imaginar, habla de viajes, movimiento, comercio, independencia, puesto que te separas. Ahora, habla de una separación larga o de mucha distancia, en pocas palabras. No es como que fuiste a visitar a una tía o a un pueblito cerca, sino que es un movimiento grande de distancia y de tiempo. Puede ser ahora hablando, obviamente, de físicamente que tú te vas a otro lado o hablando de una relación, hay una separación, ¿verdad? Y pues no habla de una separación de un rato y que al rato te contentas, sino una separación larga. Entonces, de eso habla el barco, puede ser obviamente positiva y negativa, ¿verdad? Si te vas de vacaciones o si vas a cambiarte de casa o de lugar. Entonces ahora vamos a hablar con la casa, que es la número 4, y podemos ver que es el rey de corazones. Primeramente, la casa es el entorno familiar. Habla de estabilidad, de sentirse confortable, de estar feliz, pero cómodamente, como lo está uno en su propia casa y todo lo que lo rodea a uno. Entonces podemos también podemos hablar que tiene una estructura doméstica, donde sentimos seguridad. Y la casa obviamente del consultante o de la persona que está leyéndose a sí misma estas cartas. También habla de fundación y habla de familia y de cosas que están adentro, ¿verdad? Y como que locales. Entonces, más o menos estos son los significados o las cosas con las que se puede relacionar esta carta, obviamente siempre dependiendo de las cartas de alrededor. Y luego tenemos la número 5, que es el árbol. El árbol, amigos, habla de salud.
de medicina. El árbol, amigos, tiene el 7 de corazones adentro en la cartita, ¿verdad? Y podemos hablar que habla de la vida, el origen, puesto que un árbol crece desde pequeño, ¿verdad? Evoluciona, crece. Estamos hablando de crecimiento, algo que crece o se mueve despacio, porque el árbol pues crece despacio, pero que crece muy grande. También podemos hablar de un sistema, porque siempre pues se repite, ¿no? Y luego también podemos decir que habla de nuestra herencia o de nuestros ancestros. Y luego, amigos, bueno, entonces amigos, estos más o menos son las primeras 5 cartas y más o menos de las cosas que tú puedes a relacionarlas con. Obviamente, ya una vez que tienes de más cartas, tienes más simbolismos o más ideas o más fotografías de donde tú empezar, ¿verdad? A juntar ideas. Entonces ahorita vamos a hacerlo, pero con solo 2 cartas, porque para irnos practicando poco a poco. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si sale el barco, ¿verdad? Y la casa. Podríamos decir que la persona quiere ir a su casa o que extraña su casa, ¿verdad? O que está alejado de su hogar, que vive en el extranjero, podríamos decir, entre estas dos. Ahora, podemos decir ahora, por ejemplo, el barco y el trébol, pues podemos decir que vas a ir un viaje corto, que te va a traer buenas noticias o te va a traer suerte o donde vas a tener juegos de azares. Más o menos así es como tú vas a ir practicando, amigos. Y luego, por ejemplo, el árbol, vamos a decir el hombre, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿verdad? Que la persona está sana, ¿verdad? Está fuerte, ¿verdad? Pero también podemos decir que el mensaje que le va a llevar a una persona es que su pariente o de la persona que quiere saber, pues está mejor, que se recuperó. Entonces, más o menos así te recomiendo que tengas esta práctica. También te recomiendo que siempre las pongas en orden para que te vayas tú dando una idea del orden de los números y de las cartas y de los mensajes para que después te sea más fácil hacer las tiradas grandes. Hacemos el tablero grande y es usando todas las cartas y conviene mucho que más o menos se memorice el orden. Entonces te recomiendo primeramente practicar el orden, familiarizarte con las cartas, ¿verdad? Y practicar esta de juntar 2 cartas y sacar tus mismas conclusiones, tus propias conclusiones. Ahora, no, eso es parte, amigos, de la práctica de aprender este tipo de cosas, porque por más que sean los significados bien específicos, a la hora de juntar varias cartas, tú vas a tener que aprender a, a escoger una cosa, ¿verdad? A separar o a decir, esta escojo y esto me parece más plausible que aquello. Dentro de las mismas cosas que están en una carta, tú tienes que escoger la que tu intuición te va diciendo. Entonces es bueno empezar a practicar así, poco a poco, con 2 cartas. No importa que no tenga sentido lo que se te viene a la mente, pero siempre ir practicando. Entonces te recomiendo entonces familiarizarte con las cartas, tratar de ponerlas en orden y continuar esta práctica de 2 cartas. Nuestra próxima lección va a hablar de 6, ¿verdad? A 11 o las cartas no, perdón, sí, las cartas que siguen, vamos a ir 5 por 5 y amigos, y vamos a hablar de la diferencia entre un oráculo, un tarot y un juego de cartas, perdón, estas cartas de Lenormand, para que más o menos tú veas la diferencia entre ellas porque son diferentes. Entonces, gracias por ver este video y te deseo lo mejor. Bye bye.